¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo video de La Friki Cueva y a una plática más. El día de hoy es otro podcast en el que vamos a tener una invitada nueva, pero antes de presentarla, me gustaría recordarles darle like, compartir, suscribirse y a todo, píquenle aquí a todo lo que salga por aquí. Y muchas gracias por todo el apoyo que nos han estado dando. Vamos a seguir trayendo más contenido, pero bueno, empecemos con la invitada que es Alba Gles. Alba, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, gracias. Bienvenida. Amigos, si no conocen a Alba, dinos a qué te dedicas en este mundo geek. Bueno, yo soy ilustradora y artista de cómic profesional. Tengo publicaciones independientes y actualmente estoy trabajando para Marvel y DC. Perfecto. Por eso, amigos, Alba está aquí porque es una ilustradora, es una artista pues muy talentosa. Síganla en sus redes, ahorita van a estar apareciendo por aquí, abajo en la descripción. Yo ya vi su trabajo, he estado leyendo su trabajo independiente, que la verdad es que está buenísimo. Así que empecemos platicando por ahí. Va. Por ejemplo, ¿cuántos trabajos independientes te has aventado? Porque yo recuerdo que vi 3, si mal no recuerdo, ahí porque te conocí en la Expo Anime y tenías ahí publicaciones, ¿no? Sí. Y creo que haber visto 3. Pero me imagino que tienes más. A ver, déjame cuento. A ver. Me parece que son 5. Ok. Creo que son 5 y 2 de ellos tienen premio nacional. Ok. Yo la verdad es que empecé a leer el de todas las canciones que quiero olvidar. Me ha parecido buenísimo. No solo, o sea, el dibujo, o sea, la ilustración, los colores, sino la historia. ¿De dónde viene esa historia? O sea, porque sí está... O sea, está fuera de lo común. Honestamente lo leí y me recordó como un manga con estilo cómic. O sea, medio porque... Sí. Bueno, influencias manga tengo definitivamente. Creo que como casi todos los ilustradores, sí, claro. O sea, no sé, el manga tiene... Es que mira, yo por ejemplo, veo los cómics y digo, es que es casi siempre reciclan la misma historia, la misma fórmula. Entonces el manga tiene muchas fórmulas bien diferentes. Sí, eso es lo que me gusta del manga. Y por ejemplo, fue lo que vi en tu historia, ¿no? No es como que una fórmula común. Entonces dije, wow, o sea, ¿de dónde viene? Ok, bueno, en contexto, mi novela gráfica Todas las canciones que quiero olvidar es una novela gráfica de fantasía. Se trata de un rey sobrenatural que es inmortal y está cansado de su inmortalidad y decide tomar la forma de un adolescente para convertirse en una estrella de rock, ¿no? Entonces la novela va en las dos vidas de este personaje, como rey y como adolescente viviendo una vida normal en los 80s. No es muy clara la época, pero son los 80s. Y sí, es una historia pues chistosa, emotiva, existencial, a veces cruda, está muy revueltita. Ahí hay un mix interesante. Está chida, la verdad es que digo, yo llevo creo que 10 de los capítulos, no recuerdo cuántos son, pero llevo 10, ya es que, bueno, lo estoy leyendo en línea. Sí, lo pueden encontrar en Webtoons, está en Webtoons. Exacto. Y también en formato... Y por ejemplo, ya pones un capítulo y luego pones ahí un inter. Sí. Entonces, llevo creo que 10 capítulos. Voy en el primer regreso que tiene a su reino. Ok. Y está creo que se está perfilando bastante bien. La verdad me ha gustado mucho y lo voy a continuar, te lo aseguro que cuando lo acabe te voy a mandar mensaje y entonces ya lo acabé. Claro que sí. Y lo empecé a leer precisamente porque, bueno, ese y otro de tus trabajos, que no recuerdo el nombre, me llamaba mucho la atención el día que te vimos por ahí y dije, tengo que leerlo. Y la verdad es que mi intención era leerlo antes de que tuviéramos la plática, terminarlo. Pero no tuve el tiempo. No te preocupes. Pero la verdad es que está impresionante. Y digo, tal vez antes de empezar a platicar de esto, debí preguntarte y me gustaría retomarlo, ¿no? De regresar. ¿Cómo empezaste con todo esto? O sea, ¿cómo te llamó la atención? Porque, o sea, la ilustración, el dibujo, no es algo que se aprenda de, ay, ¿sabes qué? Se me antojó dibujar, ¿no? Y no es algo que... Voy a hacer mi Duolingo de dibujo. Sí, o sea, no es algo como que tú digas, por ejemplo, yo ya a mi edad es como que si nunca lo intentaste, puede que aprendas. Se puede, sí se puede. Pero, o sea, para tu forma de dibujo, tu estilo, obviamente hay mucha influencia y viene desde muy atrás. Bueno, mira, es toda una vida. O sea, literalmente mi vida ha sido esto. O sea, sí. Desde que pude sostener un lápiz en la mano, yo dibujo. Mi papá es dibujante, entonces para mí era lo más normal del mundo
dibujar en mi casa, porque mi papá dibujaba en la casa, entonces yo lo veía y era como, pues yo me siento en la escalera y me pongo a dibujar. Y mi papá, viendo que a mi hermana y a mí nos gustaba este tema, nos empezó a comprar libros de cómo dibujar tal cosa, cómo dibujar no sé qué. De hecho, de ahí saco mi influencia de manga, o sea, de eso y del anime, por supuesto, porque mi papá nos compró muchos libros de cómo dibujar, pero toda esta saga de los de manga, ¿sabes? No sé si recuerdas esas ediciones. Hecho, todavía hay revistas de dibujo manga. Bueno, entre eso y un montón de libros. O sea, mi papá de verdad compró una biblioteca impresionante de libros de animación, de ilustración, de cómic, de manga, o sea, de un montón de cosas. Entonces yo aprendí dibujo en mi casa y yo fui una niña más bien solitaria, entonces pues todas mis tardes eran dibujar, ¿sabes? O sea, y de alguna manera siempre fue mi identidad, o sea, ya sabes, la chica que dibuja. la niña de los plumones. No, la verdad es que los plumones y yo no nos llevábamos muy bien, pero la niña que dibuja, o sea, sí, siempre. Entonces, bueno, y tengo mucha influencia de animación porque a mí lo que me gustaba era ver películas, ¿no? Ver películas de Disney y caricaturas. Yo era público de caricaturas totalmente. No me gustaba leer. No leía cómics. Cuando era niña, nunca leí un cómic, jamás los abrí. Pero bueno, al final, o sea, siempre tuve esta visión de que yo me quería dedicar a algo referente al dibujo. Inicialmente era animación, porque era lo que me gustaba. Pero bueno, la vida, las cosas que pasan. Sí, claro. Y en la uni me empecé a enamorar de los cómics. O sea, en la prepa empecé a leer manga y me di cuenta de que no es lo mismo leer manga que leer cómic americano. No. Nada que ver. No. Y ahí empecé como con esa cosquilla y en la uni terminé de enamorarme con los BDs europeos. O sea, sí, ahí fue y... Mira, yo no estudié nada que tuviera que ver con ilustración, yo estudié literatura. Fui maestra de español y literatura a nivel prepa y secundaria un tiempo, pero siempre estuvo ahí al lado el dibujo, ¿no? O sea, yo hacía mis cómics en mi tiempo libre, porque cuando uno es maestro no tiene tiempo libre, o sea, no. Pero ya después dijeron, es que el cómic es lo que yo quiero hacer y ya decidí soltarme y empezar. O sea, tú estudiaste literatura, o sea, y se nota en tu historia. O sea, la verdad es que no cualquiera puede escribir así. Necesitas estar preparado, creo yo. Pero, o sea, ¿cómo descubriste? Porque no solo ilustras, o sea, también en tintas, pintas. ¿Cómo llegó esa habilidad a tu vida? Pero no despiertas un día y descubres que tienes este superpoder, no. Bueno, fuera, ¿no? Sí, no. La verdad es que me ha costado mucho desarrollar otras técnicas. O sea, porque yo usualmente siempre me quedaba en el lápiz, ¿no? O sea, en lo que trazas en tu cuaderno, en los apuntes de la escuela y hasta ahí. Difícilmente los coloreaba o los entintaba. O me pasaba lo típico que cuando los entintaba se veían mejor cuando eran un boceto. Sí, claro. O sea, creo que eso es algo que nos pasa a muchos ilustradores. Y me lo decían mis amigos, ¿no? Así como, me gustaba más cuando lo hiciste lápiz. Y, rayos. Pero chistosamente, ese comentario, o sea, y me acuerdo perfectamente de quién me lo decía, ¿no? O sea, de uno de mis mejores amigos de la prepa era quien me decía, me gustan más tus dibujos a lápiz que cuando los haces con tinta. Aunque me dolía, eso se me quedó aquí, ¿sabes? En la cabeza. Te forzó a ir más allá. No, o sea, sí. Pero dije, sí, el lápiz me gusta más. La verdad es que me gusta trabajar con lápices. Entonces, lo que empecé a hacer fue a limpiar mis dibujos, pero con lápiz. Okay. Entonces, si tú observas varios de mis trabajos, incluyendo todas las canciones que quiero olvidar, el line art es lápiz. Okay, sí. De hecho, en esa novela, como son dos mundos, ¿no? O sea, dos vidas distintas. Una está hecha con line art a lápiz y la otra con tintas. Porque justamente aproveché esa historia para decir, ya le tengo que perder el miedo a las tintas. El rey no es el lápiz. El rey no es el lápiz. Ajá, sí. Cuando él es un rey, es a lápiz. Entonces todo se ve como más, no sé, más fantasioso, más como... Sí, se ven los colores diferentes. Porque sí, el otro los colores también son distintos. Se nota mucho, y ahora que lo dices también, o sea,
inclusive el grosor de cada línea se ve diferente. Ajá. Y la parte en la que él es un adolescente, pues ya es. Son tintas, digo, ahí lo hice deliberadamente para quitarme el miedo en tintar. Porque durante mucho tiempo ya me sentí yo muy cómoda con el lápiz. Dije, no, o sea, sí quiero aprender, porque también sé que se pueden hacer cosas muy chingonas con pluma, claro. ¿No? Bueno, con tinta. Y con diferentes herramientas, además, porque no es como que solo uses estilógrafos, solo uses tinta, uses combinar. Y dije, bueno, voy a aprovechar esta historia que no le responde absolutamente a nadie, Ajá. Es por mi gusto de hacerla, y voy a hacerlo con tintas. A experimentar. Entonces, la idea original era que las escenas en las que él está en este mundo fueran más bien como que te recordaran a los rayones que hacías en tu cuaderno, ¿no? O sea, entonces usé mucha pluma Bic en esas primeras páginas. Así como que rayoncitos y cosas así. Y después me fue ganando, es que soy muy perfeccionista, entonces me fue ganando la técnica y dije, no, a ver, ahora quiero intentar esta técnica que vi en Instagram. Todo lo aprendo en Instagram hoy en día. TikTok, Instagram, YouTube. Sí, en serio. Hoy en día. Maravilloso. Sí. Y bueno, como soy autodidacta y siempre lo he sido, Instagram para mí ha sido una muy buena fuente de aprendizaje, de dibujo. Entonces empecé como a perfeccionar mi línea ahora sí en tintas y empecé a experimentar con pinceles y con plumillas y tal. Entonces toda esa parte como tosquita del principio me la fui quitando a fuerza de querer hacerlo mejor, ¿sabes? Entonces sí se ve un poco diferente. O sea, el talento está porque, te digo, si yo lo intento ahorita pues va a estar muy difícil. O sea, tú ya tenías, o sea, pasar de una técnica a otra es más sencillo que no tener ninguna, ¿no? Sí, ciertamente. Yo, por ejemplo, también cuando era pequeño, pues yo crecí viendo Dragon Ball, todo el anime, ¿no? Que nos dio Canal 5. Por supuesto. Y también, obviamente, como todo buen otaku, intenté dibujar, ¿no? Digo, no era malo, hice algunos dibujos muy buenos que eché a perder cuando intenté ponerles tinta, tristemente, y dejé de desarrollar esa habilidad, ¿no? La tuve, ya no. Tengo una sobrina que es buenísima dibujando y todos la alentamos a que lo siga haciendo porque, o sea, lo hace bastante bien. Creo que si se pone a estudiar probablemente pueda tener muy buenas técnicas, pero, o sea, tú, como dices, eres autodidacta y entonces aprendiste a través de los libros que te dio tu papá. O sea, ¿nunca estuviste en clase? No. ¿En serio? Sí, o sea, bueno, que te gusta el taller de la secundaria, claro. Así de extracurricular. Ah, no, es cierto, no fue en la secundaria. Bueno, sí tuve un curso, pero de escuela, ¿no? O sea, dibujo técnico. Sí, de esos cursos gratis de LIMS y cosas así, ¿no? No, ni esos. Solo los de la escuela. El dibujo técnico en la escuela, que la verdad me sirvió bastante, o sea. Es que el dibujo técnico. Sí. Yo, o sea, sí aprendí en mi casa las cuestiones de perspectiva y a usar una escuadra, pero en dibujo técnico sí aprendí muchas cosas. Ya, hoy en día me doy cuenta de que sí aprendí cosas en dibujo técnico. En su momento no me di cuenta. Yo, por ejemplo, yo llevé esa tecnología en la secundaria, dibujo técnico, me acuerdo, pero la maestra no sabía nada de dibujo. O sea, la verdad es que terminamos, o sea, qué chistoso, pero terminamos haciendo tarjetería, o sea, repujado y esas cosas. ¿Por qué? No sé. No, nada que ver. No, bueno, yo sí tuve una buena maestra y sí me sirvió bastante. Pero mira, fuera de eso, realmente yo... No, o sea, no tomé clases. Mucho tiempo después, ya que era maestra, me metí a unos cursos en línea de una academia digital que es, pues bueno, tiene bastante renombre. Yo quería, en ese momento dije, bueno, a lo mejor puedo dedicarme a hacer arte conceptual para películas, ¿no? Porque esa parte también me fascina, el arte conceptual. Y porque también me daba cuenta, o siempre me di cuenta, de que yo para los escenarios, bueno... Fatal, no sabía poner ningún fondo, ningún escenario, o sea, no, espantoso. Entonces tomé un par de cursos, no me acuerdo cuántos cursos fueron, o sea, como 4 materias quizás, de desarrollo de escenarios, o sea, diferentes temas, ¿no? En desarrollo de escenarios, me enfoqué en eso y una de diseño de personajes. Y si bien nunca brillé en esas clases, sí me sirvieron bastante después. O sea, la verdad es que sí, porque yo no sabía nada de composición, ni de sombras, ni de luces, que ese también es un tema. No, bueno, sí. Mis proyectos independientes me han ayudado mucho a entender temas de composición, de values, de color.
me han ayudado mucho. O sea, la verdad es que sí. Y creo que el poder tener hoy en día trabajos profesionales ya más chonchos, Claro. han sido gracias a que me permití hacer trabajos independientes y experimentar ahí, ¿sabes? O sea, como decir, bueno, ¿esto a quién le importa? O sea, a lo mejor lo Sí, vendo es un mío, día, ¿no? pero a quién le importa es mío y lo voy a usar para experimentar. Claro. Y sí me han ayudado bastante. O sea, he aprendido muchas cosas con eso. ¿Y cómo empezó, cómo te nació tu primer trabajo independiente? Porque digo, obviamente todo aquel que dibuja, su sueño es a lo mejor hacer un cómic. Sí. No todos lo llevan a cabo, a pesar de que hay ciertas ideas muy buenas por ahí, seguramente, escondidas en algún baúl, en una libreta. Seguramente, sí. Tristemente. Pero, o sea, ¿tú cómo te armaste de valor de, vamos a hacerlo? ¿Y hace cuánto fue? Bueno, ya así el primero formal, porque en la prepa como que medio hacía cómics, pero nunca los terminaba ni nada así. Pero ya formal. El primero se llama Bestial, ese cómic. Me animó a hacerlo un amigo que vive aquí en Querétaro, que también es artista de cómics, se llama Alfonso Ruiz. Él como que me descubrió y me empezó a decir un poco de cómo funcionaba el mundo profesional del cómic, ¿no? Y como que algunas cosas que debería yo hacer para mejorar mi estilo o para dedicarme a esto. Entonces a él se le ocurrió hacer una grapita con trabajos de diferentes artistas que había aquí en Querétaro, ¿no? Entonces me dijo, ¿por qué no haces 8 páginas para la grapa? Y yo, bueno, 8 páginas de un cómic, a ver. Y la verdad es que no se me ocurría nada. Yo siempre pienso en historias largas. O sea, a mí las historias cortas, los cuentos me cuestan mucho trabajo. Admiro a quien puede hacer cuentos o historias cortas. Yo siempre pienso en cosas muy largas. Y entonces yo, 8 páginas, ¿qué hago en 8 páginas? Y se me ocurrió hacer un video musical, ¿sabes? Entonces inventé esta banda de heavy metal con animales antropomórficos. No es nada furro, pero bueno, sí es furro al final del día. Furros. Sí, furros. Y entonces, en lugar de una historia, es un video musical de la banda, ¿no? Entonces, en lugar de diálogos, es los lyrics de las canciones. Y todo, entonces dije, bueno, eso me alcanza perfecto en 8 páginas y ya está. Está muy rara. Buena forma de resolverlo. Sí, y de hecho la hice a lápiz. O sea, esto de que digo que me gusta el line art a lápiz, esa historia es a lápiz. Y como iba a ser en blanco y negro, no me tuve que preocupar por el color. En ese entonces me preocupaba mucho el color. Y ya, entonces después de ese, me gustó la banda y dije, vamos a hacerle más capítulos. Entonces hice otro video musical. Y Alfonso Ruiz fue el que me dijo cómo hacer la grapa, cómo imprimirla yo y armarlas y todo. Entonces, pues fui a la imprenta a imprimir todas mis hojitas y así a armar mi grapita. Y esa fue mi primer cómic que ofrecí, ¿no? Bestial. Pues sí, así impreso por mí y armado con mis propias manos y las de mis amigos que me ayudaron. Y de hecho, bueno, no me acuerdo qué hice con Bestial cuando recién lo saqué. Pero después de eso participé en el concurso de Pixelatl de 2017 en una técnica completamente distinta porque el cómic lo hice todo digital. Es el único cómic que tengo que es completamente digital. Y es un cómic mudo, sin diálogos. Y ese ganó el primer lugar, ¿no? Ese año. Wow, qué nice. Sí, la verdad es que estuvo muy chido. Y con ese cómic, bueno, ese premio me dio una mesa en la Conque. La Conque. En paz descanse. Sí. En la Conque 2018 me dio así mi pase, ¿no? Y yo, qué chido. Entonces yo llevé ese cómic, el que acababa de ganar, y Bestial, ¿no? Así mis grapitas monas. Y otras cosas, pues ya sabes que tienes que llenar tu mesa con algo, los prints y bla. Y bueno. Qué buenos prints haces, ¿eh? Gracias. O sea, yo vi varios artes que tenías ahí, muy buenos. Muchas gracias. Pues bueno, en esa Conque invitaron a C.B. Cebulski, el editor en jefe de Marvel, y a Ricky Purdin, que es el director de talentos, a revisión de portafolio. Yo no mandé nada a portafolio. Pero se pasearon los dos en el Artist Alley, así como de incógnitos, y se detuvieron en mi mesa y les gustó Bestial, ¿sabes? O sea ¿qué te pasó? La típica historia de Hollywood de que el productor estaba desayunando y llegó la mesera y, ¿quieres ser actriz? Sí, así justamente. Wow. Así que no te lo crees en una película. Bueno, así fue. O sea, llegó el editor en jefe de Marvel, llegó a mi mesa,
le gustó bestial, mi grapita así, La primera que hiciste. Se la llevaron y yo, bueno, esta historia le he contado 1,000,000 veces, pero igual está cagada. Porque yo no sabía quién era, porque traía el gafete volteado y es como, pues solo había un vato, evidentemente extranjero, pero sí, claro. quién sabe, ¿no? Y y bueno, obviamente nos comunicamos en inglés y hasta todavía le digo, ¿quieres que te firme tu cómic? Qué nice. Y entonces se rió y me dice, sí. Y yo, ¿para quién? ¿Hacia quién se lo dedico? Y entonces se volteó el gafete y ya vi el nombre, porque sí conocía el nombre y yo, qué oso. Qué oso, pero bueno, pues se lo firmé. Sí, ¿no? claro. Ya habías dicho que se lo ibas a firmar. Sí, ¿no? Ya sé, ay, bueno, sí, gracias. Y se fueron. Y ya de rato regresó el director de talentos y me dice, oye, nos gustó mucho tu trabajo. Sé que no dibujas superhéroes, pero o sea, tus personajes son muy poderosos, muy chidos. Entonces, si quieres hacer páginas muestra para Marvel, aquí está mi tarjeta, ¿no? Y yo, pues, les escribimos, ¿no? Y sí, o sea, les escribí, me mandaron un guión de prueba, mandé mis páginas, les gustaron, pero no había ningún proyecto para mí, ¿sabes? O sea, durante mucho tiempo me tuvieron así, ¿sabes? O sea, fue como tú sigue mandándonos páginas para tener actualizado tu portafolio, pero pues, a ver cuándo, ¿no? Y pues a ver cuándo, eso fue en 2018 y hasta 2021 me dieron mi primer proyecto. Pero bueno, me lo dieron, ¿no? Sí, o sea, se tardó, pero llegó, ¿no? Sí, digo, al final es algo que ni siquiera estabas buscando. Sí, exactamente. Llegó, exactamente. O sea, y fue decisiones que muy chido. Y la verdad es que estuvo bien porque para cuando me mandaron ese primer proyecto, pues yo ya había crecido mucho, ¿sabes? O sea, yo ya había empezado a hacer mi primer novela gráfica, que se llama La Hora de la Tierra Sagrada. Y ahí también aprendí un montón de cosas. O sea, ahí fue cuando me obligué a aprender a hacer escenarios y a manejar mejor el color. O sea, como que sí tenía ya... Pues ya traía más trayectoria de aprendizaje durante esos años y creo que pude dar el ancho. Y por ejemplo, o sea, tienes amigos muy talentosos también. ¿Alguna vez les has pedido ayuda para que participen? Porque, o sea, tus novelas eres tú solamente, pero nunca les has dicho, échame la mano, ayúdame o recomiéndame algo. No. Soy muy mala para pedir ayuda. Okay. La verdad es que sí peco de eso. Entonces, sí pasa. Sí, o sea, ayuda se la pido a internet. Y es como, bueno, no sé hacer esto, a ver qué. Yo soy igual. O sea, sí. Y la verdad es que siempre he tenido, bueno, no siempre he tenido esos amigos talentosos. Me acuerdo que cuando fui maestra tuve varios alumnos talentosos, eso sí. Y tenía una alumna que hacía cosas muy chidas, yo creo que todavía las hace mucho que no veo su perfil. Y me acuerdo que a ella le pedí ayuda con el color para mi novela gráfica. Y le dije, ¿por qué no? O sea, te animas y lo hacemos juntas, ¿no? O sea, yo hago pues el arte y tú haces el color. Pero fue muy sincera y me dijo, no me siento lista. O sea, la verdad es que no es para mí. Bueno, esa es la única vez que recuerdo haberle pedido ayuda a alguien. Pero también, es que también para mí fue como bueno, sí es cierto, ¿por qué se lo pides a alguien más y lo puedes hacer claro, tú? Sí. Entonces, en lugar de aligerarme la carga, dije, no, ya, aprende a hacerlo tú. Y ahí fue cuando aprendí a hacer color, honestamente. Cuando me rechazó mi alumna. Es que sí, a veces necesitas tener un reto a la vista o un reto enfrente para decir, ¿por qué no? Yo puedo, ¿no? Porque sí es cierto, o sea, conoces mucha gente que al final te puede ayudar, te puede decir cómo y todo, pero bueno, yo por lo menos también soy una persona que a lo mejor podría decir orgullosa, no sé, pero una persona que prefiere decir, yo pude. O sea, nadie me tuvo que decir cómo. El orgullo del artista, sí. Yo puedo, o sea, yo busco, o sea, porque obviamente si buscas es porque necesitas ayuda, ¿no? Pero a veces, como dices, es difícil pedírselo a alguien y ahí está internet, ¿no? Internet hoy en día. Sí. Y bueno, al final, o sea, yo también soy firme creyente de que tienes que tener algo que ofrecer. Entonces, por ejemplo, pues difícilmente puedo pagarles. Y a mí no me gusta pedir trabajos en buena lid o hasta que lo publiquemos y empecemos a vender y tal. A mí no me gusta, ¿no? O sea, porque a mí no me gusta que me jalen para eso. Claro. Entonces, como yo no voy a jalar a nadie a eso si a mí no me gusta que me lo hagan, ¿no? Entonces, y también por otro lado, todos mis proyectos han sido muy personales. O sea, yo hago cómic porque tengo ganas de hacerlo. O sea, las historias que en algún momento preguntaste algo al respecto, o sea,
el hacer historias, el tener personajes, el aventarme esta novela para narrar algo, es porque lo necesito. O sea, sale de mí un día, ahí sí, un día solo aparece, me golpea y me dice, oye, escribe mi historia. Y es como, maldita sea. Y ya no sale de mi cabeza hasta que escribo y hasta que lo dibujo y hasta que sale todo. Entonces, perdón, No, pedirle ayuda a alguien, para mí es como, ¿cómo decir? Como meter a alguien en mi compromiso. sí, claro. Como es que el compromiso es conmigo, o sea, es mi proyecto y no por ser egoísta, sino porque es difícil lograr que alguien se comprometa de la misma manera que tú. Entonces, si el proyecto no salió de 2 o 3 personas que están enteramente comprometidas con el proyecto, si lo jalaste a ver qué sale, no puedes garantizar el mismo compromiso. Estoy totalmente de acuerdo. Entonces, bueno, sí. Pero, y te entiendo porque también es como que, oye, pues la idea nació de mí. O sea, es como que se presentó, porque obviamente cuando uno tiene una idea, literal, o sea, muchas veces en las caricaturas lo dibujan con el foquito, ¿no? Pero es normal porque, o sea, tú ves la idea, o sea, le ves la forma, ves las palabras y todo, y a veces compartirlo es complicado, ¿no? Y necesitas hacerlo, ¿no? Sí. Entonces me imagino que te pasa. ¿Cuál es tu proceso creativo? Porque, digo, tienes este background de literatura, entonces me imagino que lo primero que te viene a ti es la historia y de ahí la desarrollas y luego la plasmas o ¿cómo lo haces? No, lo primero que vienen a mí son los personajes. Okay. Sí, yo soy ese tipo de creador que primero va a los personajes. Entonces, sí, usualmente viene... Difícilmente los busco, pero usualmente viene un flashazo de una imagen, esencia de alguien con cierto tipo de personalidad y con... ¿Cómo decir? Como la esencia de su historia. O sea, no sé qué historia tiene y tengo que empezar a escarbar, ¿sabes? Como esa frase que dicen que decía Miguel Ángel respecto a sus esculturas, que él solo tenía que quitar el mármol que sobraba para revelar lo que había dentro del mármol. O sea, como algo así, ¿sabes? Entonces como que a mí me llega una piedra en bruto, que yo sé que es un personaje, y si yo le empiezo a quitar lo que le sobra, voy a encontrar toda la esencia del personaje y eso incluye su historia. Ok. Entonces, mi proceso creativo pues no siempre es igual, siempre son diferentes, pero sé que empiezan con un personaje. Entonces, dependiendo del personaje, es la música que le tengo que poner para que me empiece a contar su historia, ¿no? A mí me ayuda mucho los viajes en carretera, ¿sabes? O sea, viajar siempre me ayuda a que esas historias vayan saliendo, ¿no? O sea, como que es un buen laxante para el cerebro. Sonó muy escatológico eso. Pero es que es cierto, o sea, ahí ahora sí que te despejas, ¿no? O sea, con los paisajes y todo. Permite que fluyan mucho las historias. Y después empiezo a dibujar. O sea, antes de escribir nada, yo dibujo. Y dibujo cosas muy someras, muy burdas, o sea, como el bocetito, más o menos el cabello, o esta mirada, o qué sé yo, algo así. Y poco a poco va saliendo la historia. Ya cuando lo tengo claro, cuando lo he repasado en mi cabeza, es cuando empiezo a escribir el guión. O bueno, a lo mejor no el guión, sino como un abstract de la historia en general, ¿no? O sea, como que pasa esto, pasa lo otro, acaba en tal, siempre hay que pensar en el final desde el principio. Sí. Para llegar al desenlace, ¿no? Sí. Y ya, o sea, ya teniendo eso, o sea, como teniendo definida la imagen de los personajes y más o menos de qué se trata la historia, ya puedo empezar a escribir. Antes no escribía tanto, o sea, sí, ¿no? A mí me gusta escribir de forma literaria, entonces muchas de las historias que he llegado a hacer se quedan en esa versión literaria. Y cuando lo empecé a intentar en cómic, como que confiaba demasiado en mi memoria. Como que no es... O sea, porque para mí es como, pero si es que si les escribo la novela, o sea, pues la voy a dibujar, entonces ¿para qué tengo la novela escrita, no? Claro. No creía yo en los guiones. Ahora sí, fervorosamente creo en eso. Que de hecho hoy en día el manga se maneja así, ¿eh? Sale el manga y ahora salen novelas ligeras. Sí, también. Claro. Sí, por supuesto. Entonces, bueno, algunas novelas así las hice como de memoria, pero no, ya después aprendí que es bueno tener tu guión
Claro. Y son maravillosos Sobre los todo guiones. para la consistencia, ¿no? De la historia. Sí, exacto. Sí. Y pues ya, eso, más o menos. Así. Okay. De hecho, fíjate, mi sobrina, que también dibuja, te digo, tiene la idea también de empezar a hacer sus historias, ¿no? Pero ella me dice, es que, intenté hacerlo con unos amigos y pues es que no trabajamos igual, porque yo lo que quería precisamente lo que tú dices, el personaje, su historia, y lo otro personaje, su historia, y ver cómo enlazamos esa historia y cómo se desarrolla para llegar a otra, y así que, wow, o sea, Ajá. tío, está en la secundaria, bueno, acaba de pasar a prepa y es como que, wow, me sorprende cómo piensa porque yo a esa edad era así, pues que pase esto y ya, ¿no? O sea, pero me sorprende porque veo que tiene bien en la cabeza, pues cómo desarrollarlo, ¿no? Y yo la aliento y le digo, órale, yo te ayudo, vamos a hacerlo, ¿no? No lo hemos hecho, espero hacerlo con ella en algún momento, porque me gusta, pues, más o menos por dónde va, ¿no? Entonces, ahora que tú me lo platicas, digo, wow, o sea, tiene futuro. Ok. Sí, pues el chiste es hacerlo. O sea, al Sí, final. claro. Y te digo, perder el cada miedo. proceso es diferente, cada persona, cada artista es distinto. Y va uno creciendo. O sea, vas dándote cuenta que falló aquí, que Claro. necesitas implementar en otro proyecto. Y por ejemplo, en alguno de tus protagonistas, que yo actualmente solo conozco a Fernando, te has proyectado, les has puesto, cada uno lleva algo de ti, o Sí. porque, digo, hay un podcaster muy popular, Roberto Martínez, que siempre dice, yo no soy el mismo de hace 2 años, ¿no? Yo veo mi material de hace unos años y hoy en día ya no soy ese, ya soy diferente. Me imagino que según el momento en el que estás, es tu personaje, ¿no? O sea, y me imagino que le imprimes ese tipo de personalidad o no, o qué sientes también al regresar a ver los trabajos anteriores al que estás haciendo, ¿no? Pues ciertamente, bueno, uno no puede evitar plasmar algo de sí en su trabajo. O sea, es inevitable. Aunque quieras hacer un personaje opuesto a ti, el hecho de que sea opuesto a ti ya lleva una impronta tuya, ¿no? Entonces, bueno, sí, la respuesta es sí. Claro que les he puesto cosas mías. Procuro que no. O sea, procuro no hacer cosas autobiográficas, Claro. ni que el personaje se parezca demasiado a mí. Bueno, por ejemplo, en mi novela de Laura, todo el mundo dice que Laura se parece a mí físicamente y es como, no, yo nunca quise eso. Entonces me esfuerzo porque no sea así, ¿no? O sea, pero es que al final también, no sé, para buscar referencias de expresiones que a mí, yo me clavo mucho en la expresión corporal y facial de los personajes, pues uso un espejo. Entonces, si usas un espejo, claro, tu personaje, aunque le pongas otros rasgos, en algún momento se va a parecer a ti. Sí, claro. Y la personalidad, también busco que sean un poco distintos a mí, pero al final tienen algo, ¿no? O sea, por ejemplo, me he dado cuenta que en esta misma historia de Laura, el coprotagonista, que se llama Last, es un personaje que analizándolo a mi manera de verlo es como mi super yo, ¿sabes? Okay. Bueno, tiene también unos defectos muy macabros, pero así como que él es don perfecto y deliberadamente el personaje es así y no puedes confiar mucho en él porque es demasiado perfecto. Entonces, como que siento que de alguna manera quise hacer un super yo allí, pero pues nada super es perfecto. Y en el caso de Fernando es lo contrario, es como si fuera mi ello, ¿sabes? Okay. O sea, es como, en realidad no se parece en nada a mí, no quise que tuviera algo de mí, pero el hecho de que sea tan diferente y que tenga tan pocas limitantes en la vida hace que sea como eso, o sea, completamente mi opuesto, ¿no? Y lo quiero mucho por eso, porque es como, porque me ha permitido, o sea, curiosamente, el diseñar un personaje así me ha permitido conocer cosas de mí que yo no sabía que tenía. Okay. No, o sea, o no sé si se me pegaron de él, pero es curioso, o sea, sí es un viaje de introspección muy fuerte el diseñar personajes, o sea, sobre todo buscar que hasta cierto punto sean verosímiles, no solo en su físico, sino, bueno, a mí me gusta que en su físico sean verosímiles, excepto por el cabello, pero que en su personalidad también, o sea, que tú creas que puede existir una persona así, con esa personalidad. Sí, claro.
Pues es interesante porque por muy diferentes que los hagas, necesitas esa introspección y se te queda algo de ellos. No sé, a veces me siento un poco como estos actores que tienen que vivir emociones que no son suyas, pero al final de alguna manera las absorben, ¿sabes? O sea, aunque se puedan desligar de ellas, se quedan ahí. De hecho, te digo, o sea, yo lo que hasta ahora he conocido de Fernando lo siento muy despreocupado, muy liberal, ¿no? Y muy así como que, vamos a ver a dónde nos lleva la vida. O sea, como que ya muy experimentado y como que, bueno, pues ya, ahora sí sorpréndeme, ¿no? y, y, y es algo que yo creo que, por ejemplo, a lo mejor un adolescente se podría identificar bastante, porque pues, así es un adolescente Sí, totalmente. sí, sí. Sorprendentemente es alguien que ha vivido muchos años, pero ya como que, digo, Creo que es precisamente eso. O sea, al final la vida es un ciclo, ¿no? O sea, empiezas de bebé y a pesar de que eres un adulto vuelves a ser un niño, porque pues empiezas a depender de gente, empiezas a olvidar cosas y ya te vale madre la vida, ¿no? Entonces es como que, sí. Entonces yo también siento que esa es la etapa de Fernando, ¿no? Ya en donde ya me cansé, ya que sea lo que la vida lleve, ¿no? Exacto. Y bueno, eso fue lo poco que he leído de lo que me transmitió. Y por ejemplo, veo que tú dices que pues, yo soy muy perfeccionista, soy muy así. Nada que ver con Fernando, ¿no? Entonces, No, pues, nada. Ahora entiendo lo que dices, ¿no? De que, híjole, pues sí. Y seguramente aprendiste de él porque hay veces que la vida te exige o te pide ser así, ¿no? De, oye, pues, si no, o sea, yo, por ejemplo, una de mis filosofías es esa, o sea, a ver, te estás estresando por esto, ¿sí? ¿Puedes hacer algo? No, está en tus manos, no, entonces no te estreses, Sí, déjalo fluir. Sí, exactamente. O sea, si está en ti, estrésate. Solucionalo. Soluciona. O sea, es más, ni te estreses, haz algo, pues. Si no, pues mira, espera que pase, ¿no? O sea. Sí, sí, es la mejor manera de llevarlo. Pero... Ok, está muy chido, muy interesante. Y creo que ahora me veo un poquito de ti en ese trabajo. Y ahora, ¿cómo ha sido trabajar con Marvel? Digo, tu historia de cómo llegaste ahí está muy chida. O sea, no a cualquiera, yo creo que todo el mundo reza por un descubrimiento así. Sí. Que muy afortunada. Sí, o sea, porque, o sea, si no hubieras estado en ese evento, no, tal vez no hubiera llegado. Y si no te hubieran alentado a hacer esa grapa, exacto, no hubiera llegado. Sí, porque no se habrían llevado el otro cómic. Sí, uno nunca sabe lo que va a pasar cuando haces algo. Entonces, amigos, efecto mariposa, ¿no? Una vez mueves una cosita y pueden pasar muchas, no se cierren. De hecho, mi esposa es mucho de leer, ahora sí que psicoanalistas, o bueno, no psicoanalistas, son más como que, ¿cómo se llaman? Algo así como neurólogos, o sea, le gusta mucho la neurología, no sé por qué. Pero... Es bonita. Sí, me ha enseñado muchas cosas de lo que ha leído y digo, wow. Y lea a una doctora que se llama Marian Rojas. Ella dice que, puede que lo esté diciendo mal, no me crean, léanlo. Que da cuenta que el cerebro se prepara mucho cuando tú tienes un objetivo, ¿no? O sea, que tú dices, oye, yo quiero, por ejemplo, yo creo que te ha pasado, ¿no? Si tú dices, me gustó tal carro, ¿no? Tal, no sé, un Mercedes. Y nunca lo veías, pero como te gustó y ya sabes cuál es, lo empiezas a ver en todos lados, sí, ¿no? Sí, es como lo mismo. Las palabras nuevas. Ajá. Entonces dicen eso de que cuando tú buscas un objetivo o quieres algo, las oportunidades ahora sí que, como dicen los libros esos charlatanes, ¿no? De que manifiéstalo y que no sé qué. Sí. No es que lo manifiestes, es que, o sea, sí. Condiciones a tu cerebro a ver las oportunidades. Es que es diferente. Tú empiezas a buscar y dices, ok, esto probablemente no lo hubiera visto porque pues no estaba en ese mood, ¿no? Ahora sí, a mí me pasa actualmente con las expos y todo, de que ahora ya sé dónde buscar, a quién buscar y todo eso. Entonces, antes, pues no, o sea, no lo hacía y pues no iba, esa oportunidad nunca iba a llegar porque no la estabas buscando. Tú no la estabas buscando, pero tu cerebro inconscientemente seguramente te prepara a llegar. Sí, bueno, ahí. O sea, lo que yo buscaba era poder dedicarme a esto, claro. ¿no? O sea, porque sí, era dar el salto y decir, yo quiero dedicarme a esto. Entonces, sí, bueno, por ese lado, digo, aunque específicamente esa oportunidad no era la que yo buscaba, pues ya estaba encaminada a ello, ¿no? Claro. De alguna manera. Sí, de una u otra forma todo te llevó a eso y ahorita te está llevando a otras partes, ¿no? Entonces, ¿te ves en mucho tiempo haciendo esto?
Sí, sí, bueno, definitivamente. O sea, no sé ni a qué escala ni por dónde, ¿sabes? O sea, definitivamente no quiero abandonar proyectos personales porque Claro. como te dije antes, yo los necesito. O sea, es algo que Terapia, está en pues. mí. Pues sí, no sé si terapéutico o solo parte de vivir. Em, pero también quiero crecer de forma profesional, ¿no? Claro. Entonces, si me siguen dando trabajos por pedido en editoriales, no les voy a decir que no Claro. necesariamente, pero sí, definitivamente sí me veo haciendo cómic, pues hasta que ya no me funcione la mano, muy probablemente. Y ahora, una curiosidad que siempre he tenido, porque, por ejemplo, como puedes ver ahorita que antes de grabar platicábamos, son muy fan de DC, ¿no? Hay una historia de DC que se llama The Killing Joke de Batman, pero bueno, habla del Joker, ¿no? La historia más, ahora sí que detrás del Joker más canon, pues. En esa historia tengo varios cómics de varias ediciones de ese cómic. En una de ellas venía como que el script que mandan a los dibujantes, ¿no? Y precisamente por ahí, porque de ahí me surgió pues ahora sí que la duda, ¿no? De a ti cómo te llegan las historias que has llegado a dibujar, porque digo, hay mucho, o sea, tus historias salen de ti, o sea, tú desde que la escribes ya tienes una imagen seguramente de cómo lo quieres plasmar, ¿no? Pero cuando no es tu trabajo, siento que puede llegar a ser más difícil y ahora sí que necesitas más de tu imaginación, ¿no? Y de tu talento. Pero ¿cómo es? Porque seguramente no te dicen, oye, quiero estos paneles. O sea, seguramente te llega una historia o si te llegan los paneles, tal cual. Bueno, el proceso es así. Primero te contacta un editor, sí, claro, y te pregunta, oye, ¿quieres hacer una historia con estos personajes? Y más o menos te dice de qué se trata, no te dice exactamente de qué se trata, y ya tú dices, sí, dale. Y te mandan un guión. Uh-huh. El guión viene dividido por páginas, o sea, en la página 1 del cómic van a ser 4 paneles. El panel 1 están fulano y sutano, mengano dice, bueno, fulano dice esto y mengano dice el otro, ¿no? Y si hay alguna acción en particular que tengan que realizar, viene especificado en el guión. Okay. Entonces, en el guión vienen especificados qué ocurre en cada panel y cuáles son las acciones principales de cada panel. Cualquier acción aledaña o expresión o lo que sea que yo le agregue es mi cosecha, ¿no? O sea, como que digo, yo creo que haces esta cara cuando dices esto, entonces eso ya lo agrego yo. De ahí yo tengo que mandar una propuesta que se llaman layouts, uh-huh, que es como los bocetos de cómo interpreté yo los paneles, ¿no? O sea, entonces es muy somera el dibujo, es así. Bueno, en mi caso es súper tosco. Básico, ¿no? Un doodle ahí casi, pero es como, mira, aquí está el panel 1, aquí hay 2 personajes y aquí se ve tal cosa, ¿no? Te lo aprueban y ahora sí ya haces tu dibujo bien, tu página y todo. Yo trabajo de forma tradicional, no soy muy digital en ese aspecto. Entonces yo sí hago mis páginas grandotas y ahí boceto a lápiz y todo y me peleo con mi lápiz y mi goma. Nice. Sí. La verdad es que a mí me ha gustado mucho trabajar así. O sea, no tener que preocuparme por la historia, que a mí me gusta mucho hacer las historias, claro, pero no tener que preocuparme por la historia, está chido. Y vuelvo a los personajes. O sea, yo necesito encariñarme con los personajes, que si no, no salen las cosas. Entonces, el personaje que me digan que es, yo le tengo que encontrar algo que me guste. Claro. ¿Sabes? O sea, aquí tengo que confesar que yo no sabía mucho de superhéroes antes de trabajar en Marvel. Entonces, bueno, he aprendido, he tenido que saber de qué me están hablando, porque no es que me expliquen, o sea. Y tampoco es como que un superhéroe tenga en su cómic la historia de quién es. No, exactamente. ¿no? O sea, entonces desde es los 80s, pues tú ahí le buscas, reina, en internet de qué se trata este superhéroe, porque yo nada más te voy a decir quién es. Ajá. A veces los escritores te mandan referencias, pero no es común. Sí, porque, bueno, cuando te toca seguramente alguna Elseworlds que no sea del canon, pues más. Sí. Como que, oye, viene de este trasfondo. Bueno, te dicen, ¿no? Por ejemplo, una vez me tocó ilustrar a Ghost Rider, pero me dicen, es Robbie Reyes. Y entonces yo digo, hay otro Ghost Rider. Entonces ya tengo que buscar quién es Robbie Reyes. Y ok, ya va. Entonces ya sé de qué me hablan y ya sé que tengo que dibujar. Sí, porque a veces que son bastantes de que, por ejemplo, no sé cuántos Spider-Man hay un montón. Entonces, siempre te especifican cuál es. Eso sí, siempre te dicen cuál versión es. Y ya entonces ya es tu trabajo
buscar tus referencias y saber de qué te están hablando. Casi siempre me termino encariñando con los personajes, aunque alguno me caiga mal, pero digo, bueno, me gusta porque su cabello está chido, sí, claro. No sé, algo. Y me gusta porque la verdad es que te dan mucha libertad de interpretar como tú quieras la historia. Okay. ¿Sabes? O sea, mientras respetes lo que dice el guión, tú puedes hacer y deshacer el resto. Entonces, bueno, a mí me gusta esto que te digo que como que la expresión corporal y todo. Entonces, a mí me gusta que los personajes hagan cosas en segundo plano, ¿no? O sea, por ejemplo, hubo una historia de América Chávez con Loki. Esa historia me gustó mucho. Esa solo salió en formato digital. Pero que hay una parte en la que acaba de terminar una pelea así bien poderosa y dos de los personajes, América y otro personaje, están platicando. Pero es una escena muy larga en la que solo están hablando, ¿sabes? Sí, digo, muy larga. Y en mi cabeza yo así de, a ver, esta morra empezó su día como a las 6 de la mañana y yo no la vi desayunar, ¿sabes? Y ya se echaron como 3 peleas. Esta fue bastante épica y una de ellas está herida. Están como en el momento de descanso y no es posible que solamente estén paradas ahí las dos platicando. Sí. Digo, no, o sea, esto no tiene nada de real en la vida, ¿no? Entonces me inventé que el doctor que curó a una de ellas les dejó una canasta con comida. Y entonces, como están en un bosquecito y así aplicaban. Entonces, ya puse a América partiendo una como granada, ¿sabes? Haciendo una fruta y tragando y comiendo. Entonces, la escena se ve muy orgánica. Muy orgánica, así como muy vital. Porque están pues platicando. Ya les crees porque la comida incita a la gente a platicar. Sí, claro. Entonces ya les crees que estén muy tranquilas en su momento de descanso antes de la siguiente pelea. Y a mí me gusta hacer ese tipo de cosas, ¿sabes? Bueno, a mí me gusta hacerlos comer. Pues. Pero detallitos de ese estilo que yo decido, ¿sabes? Y a mí nadie me dijo que no podía hacer eso, entonces yo lo hago. Y hasta ahora ha funcionado bien. Entonces, sí, yo lo disfruto mucho. O sea, ciertamente no es mi tipo de historias, no son mi tipo de historias, no son mi tipo de personajes. Y creo que hasta cierto punto ellos lo saben y por eso me dan las historias que me dan. Buscan que sean como muy emotivas o con personajes de cierta línea, qué sé yo. Claro. No me dejan experimentar tanto en ese aspecto. Pero bueno, sí, yo lo he disfrutado. He crecido mucho. La verdad es que sí me sacan mucho de mi zona de confort. Eso está bien. Sí me hacen dibujar cosas que en la vida yo habría pensado dibujar, pero pues lo aprendo y eso está muy chido. Y por ejemplo, a mí me sorprende porque, por ejemplo, ahorita se acaba de acabar un manga que se llama Jujutsu Kaisen, no sé si lo has escuchado. Sí, claro. Que todo el mundo odia al creador. Pero él en muchas entrevistas decía, es que yo odio a tal personaje. Y yo me quedo pensando, ¿cómo puedes odiar a un personaje que tú creaste? Digo, entiendo que seguramente creaste, o sea, si fuera el villano que lo creaste, lo peor. O sea, que quisiste ser un villano perfecto para ti y que al final lo puedas llegar a odiar porque ese era el objetivo del villano. Pero ni siquiera es el villano, ¿no? Es uno de los protagonistas que mataste y no nos reviviste, hijo de... Pero al final, digo, ¿te ha pasado a ti que empezaste a hacer algún personaje y que digas, híjole, cómo me cae mal este personaje? Pero dices, funciona para la historia y era el objetivo. ¿O simplemente te cayó mal? No, me ha pasado que solo me cayó muy mal y no era el objetivo y tengo que rediseñar al personaje. Tengo que hacer algo apologético con el personaje para que funcione en la historia, ¿sabes? Sí me ha pasado. Generalmente es con personajes buenos. A mí me gusta mucho ponerles algo escabroso a los personajes. Entonces, si el personaje es bueno y no es un animal, o sea, casi siempre lo arruino, ¿sabes? O sea, no. Bueno, a mí la personalidad no se me hace como que quede y terminan cayéndome gordos. Pero así como que lo odie, pero funcione para la historia. Si funciona para la historia, entonces lo amo. Okay. ¿Sabes? O sea, bueno, es que aparte yo tengo debilidad por los villanos, por ejemplo, o personajes. Cuando maduras te das cuenta que los villanos están en lo correcto. Ay, no sé si están en lo correcto, ¿no? Pero son maravillosos muchos de ellos. Sí. Pero, o sea, pero incluso los que no están en lo correcto, ¿sabes? O sea, a mí, o gente que en la vida real yo detestaría, en un personaje a mí me encantan. O sea, por ejemplo, de Disney mi personaje favorito es Gastón, ¿sabes? Y yo conozco un Gastón en la vida y lo detesto y lo quiero matar. Bueno, tal vez no tanto. Pero es un personaje desagradable,
Sí. pero me gusta porque es desagradable. Me encanta cómo lo diseñaron porque es que es perfecto. O sea, todo lo que tiene es horrible. Me encanta. Es como un pug. Está tan feo que está bonito. Ay, guácala, no me gusta pug. Un pug. Tampoco me gustan los pugs. Pero ándale, es algo así, ¿sabes? O sea, también me gusta mucho Frollo de Corva de Notre Dame. Me encanta Frollo. Es la cosa más desagradable que existe en el mundo, pero me encanta. Entonces, si es un personaje así que lo detestas, entonces es que lo amo. Ok, tiene sentido. Digo, al final, bueno, yo por ejemplo, también a mí me encantan los villanos y es porque me identifico, ¿no? Porque, por ejemplo, con el Joker que dice, es que basta un solo día para llevarte a la locura, un mal día, ¿no? Sí. Y dices, uy, sí, lamentablemente. Parásitos. Sí, o sea, lo bueno es que la mayoría de nosotros, pues al final tenemos que nos recargamos y decimos, ok, no me voy a volver loco el día de hoy y sigues con tu vida, ¿no? No va a ser este día, hoy no. Sí me fue mal, pero hoy no. Entonces, al final uno se identifica, ¿no? Por ejemplo, y aparte, y creo que es lo que hace a las historias, ¿no? El villano siempre tiene que ser el memorable, no tanto el héroe. Sí. Porque el villano está tocando muchas vidas y por eso el héroe quiere acabar con él, ¿no? Entonces tiene que ser totalmente memorable. El héroe termina siendo memorable porque derrotó a ese villano que memorable. Era... el villano. Era, ¿no? El villano, sí, por supuesto. Sí, claro. Y por ejemplo, a mí, ahora que yo soy una persona que cuando empieza a leer algo, si no me agarras al principio, ya valió, ¿no? Uh-huh. Y fue algo que me pasó con tu historia, ¿no? Porque empieza bien salvajemente, o sea. Sí, está muy o sea, de hecho, hasta recuerdo que dices al principio, oigan, aguas, porque, o sea, viene la advertencia, ¿no? De que viene algo fuerte. Y empieza muy fuerte y fue donde dije, wow. No, sí, tengo que continuar, ¿no? Porque empieza muy, muy fuerte. Leanlo, amigos, búsquenlo, de verdad. Y fue como que, ok, es como que pues, ya empecé, ¿no? O sea, y realmente me gustó mucho. Por ejemplo, aquí tengo un manga que se llama The Killer Inside, que también, o sea, la premisa me llamó mucho la atención y lo terminé porque es buenísimo. O sea, empieza con alguien que dice, un trastorno de personalidad múltiple, ¿no? Entonces empieza a vivir prácticamente dos vidas y uno al parecer es un asesino. Entonces él empieza a buscar al asesino, ¿no? La personalidad normal, ¿no? Claro. Entonces se lleva muy chido toda la historia y fue por lo que me atrapó, ¿no? Entonces tu cómic, bueno, tu novela gráfica empieza con algo demasiado fuerte, no. De hecho, justamente esa primera escena, o sea, sí está fuerte zona la primera escena. Lo estructuré así precisamente porque, digamos, de forma formal, es como si fuera el prólogo de la historia, ¿no? En realidad. Sí, claro. Entonces, el inicio de la historia es como muy feliz, muy bonito, sí. ¿Sabes? O sea, el objetivo de toda esta novela es llevar al personaje o sea, como que lo veas encantador y bonito en su vida adorable y poco a poco se vaya oscureciendo la historia. Pero, ¿cómo le dices al lector que la historia se va a oscurecer si desde el principio sí, claro, la llenas de colores, ¿sabes? O sea, porque al principio realmente al personaje no le pasa nada horrible. ¿No? Tiene una vida perfecta, él es perfecto, ¿sí? Y todo es feliz. Todo es felicidad en su vida, pero necesitas como desde el principio decirle al lector, no es una historia necesariamente feliz, ¿sabes? Y no es una historia feliz. Entonces, justo hice esa primera escena, bueno, porque es parte de la historia del personaje, es fundamental en el personaje, pero para precisamente eso, o sea, como... No, y de hecho, por ejemplo, a mí me gustó mucho porque hay otro personaje que aparece hasta donde voy y tiene una interacción con Fernando en su reino y le dice, me encanta cómo te refieres a ti en primera persona a pesar de que han sido diferentes, ¿no? Y ahí el prólogo te dice, pues, por dónde va, ¿no? Ajá. Entonces dices, ay, mija. Sí. Entonces está chido, la verdad me gustó mucho. Pero, por ejemplo, ahorita también me llamó mucho la atención. Ahorita me dices, ok, a mí me gusta trabajar a mano, o sea, a la antigua. Y se nota, ¿no? O sea, ahora que me lo dices, noto el cambio, ¿no? Pero, ¿cómo llevas el trabajo? Porque también esa es una duda que siempre me ha estado en mi cabeza, ¿no? De, ok, lo dibujas. Físico digital. Ajá, ¿cómo lo haces para que se vea bien digital? ¿Lo retocas digitalmente o
haces otro proceso? Bueno, lo ideal es no retocar nada. Sí, claro. No siempre se logra, pero ya cada vez voy mejorando en eso. Ya que termino mi página, bueno, yo limpio mis páginas lo más posible. Okay. Es decir, muchos artistas utilizan lápices de colores, o sea, verde, azul, para hacer el boceto, y sobre el boceto hacen el entintado. Okay. ¿No? Yo antes hacía eso, pero como a mí me gusta que muchas veces que el entintado no sea entintado, sino sea lápiz, okay, termina muy sucia la hoja, ¿sabes? Entonces ya después empecé a agarrarle como una aversión a las hojas sucias y ya no podía tener yo mi line art en una hoja sucia, okay, ¿sabes? Y además descubrí que me es más fácil. Un toque ahí. Sí. O sea, mi bocetado me gusta hacerlo y deshacerlo así asqueroso para saber bien qué es lo que tengo que entintar, ¿no? Okay. O delinear. Entonces lo calco en mi mesa de luz, ya en la hoja en limpio, ahora sí ahí está mi line art, ¿sabes? Entonces la hoja queda muy limpiecita. Si tú ves mis hojas originales, se ven súper limpias y así como con una linecita perfecta, pero es porque atrás hay un boceto asqueroso. Lo escaneo, tengo un escáner muy poderoso, entonces lo escaneo a la máxima resolución posible y ya en la computadora yo trabajo en Photoshop. Okay. Realmente el mayor retoque que me gusta hacer es solo cambiarle los niveles. Es decir, casi siempre el escáner te agarra un poquito de tanto de la textura de la hoja como, ¿cómo decir? Como de la sombra de la hoja. No sé cómo explicarlo, pero no agarra un blanco perfecto. Ya sé. Pues, o sea, lo oscurece. Sí, porque pues pasa por algo oscuro y no le llega la luz al blanco para que sea blanco. Entonces, nada más es eso. O sea, es como quitarle esa sombrita y ya que luzca la línea. Es lo que usualmente hago. O sea, no me gusta hacer nada más. A veces sí, a veces es como, ni modo, es que tengo que corregir este ojo porque no me gustó, o tengo que añadirle esto porque se me olvidó, o qué sé yo. O sea, sí hay cosas que tengo que corregir ya en la computadora de la línea. Pero bueno, ya estando ahí, utilizo la hoja como, pues eso, como mi línea. Hay una función en la que puedes hacer como que se transparente en capas. Entonces la pones hasta arriba de tus capas y como que se transparenta. Entonces todo lo que hagas debajo de esa capa se va a ver, pero lo que predomina es la línea, ¿sabes? Entonces ahí hago el color. Okay. También me he quitado la manía de hacer 1001 layers para el color. O sea, me gusta trabajar con 3 layers y la línea, ¿no? Entonces, bueno, realmente el primer proceso es muy aburrido, que es hacer los flats para separar elementos y tal. Ya después la parte divertida es el color, que pues siempre es una experimentación para mí, porque yo siempre he dicho que soy muy mala con el color. Lo he aprendido hace poco. Con la novela de Fernando terminé de entender el color. La verdad es que no lo entiendo, mi hermana sí, yo no. Pero me gusta mucho. O sea, la verdad es que siempre es como una aventura nueva cada página para colorear. Y ya, o sea, realmente para que se vea bien, es como que tienes que entrenar a tu ojo para que te diga se ve bien. Sí, ¿sabes? Sí. Es un proceso difícil. Bueno, a mí me ha resultado muy difícil ese proceso porque sí hay que entender muchas cosas. Pero creo que no es tan complicado como parece. Y por ejemplo, con la experiencia que ya tienes, ¿te gustaría o ves tus trabajos anteriores y dices, híjole, esto pudo haber sido mejor, me encantaría mejorarlo, pero mejor me enfoco en un nuevo proyecto? Sí. No, sí, definitivamente. O sea, a mí no me gusta ver mis trabajos anteriores. Okay. O sea, sí me siento muy orgullosa de tenerlos porque al final han sido los escaloncitos por los que he ido subiendo, ¿no? O sea, sí los quiero mucho, pero los veo y es como, qué cosa tan horrible. Por ejemplo, la novela de Laura, tengo un problema con esa novela porque a mí me gustaría mucho ofrecerle editoriales, pero es que los primeros capítulos se ven súper amateur, ¿sabes? Y es que es una novela muy larga que no he terminado, o sea, se interpuso ahí la de Fernando, entonces dejé en pausa la de Laura, que de alguna manera están conectadas, por cierto, estas dos novelas. Pero sí, o sea, es un tema que tengo, es como, no voy a repetir lo que ya hice, porque o sea, si tú la ojeas, que esa no la has ojeado, está súper detallada, o sea, de verdad son muchos detalles y es como, yo no voy a repetir esto, o sea, no, no. Entonces, bueno, no sé, es como pensar cómo hacer para no dejar morir esa historia, pero que pueda seguir creciendo. ¿Y cuánto te tardas en hacer cada, por ejemplo,
yo veo que lo publicas así de que ahora sí que por grapa, ¿no? ¿Cuánto te tardas en cada una? Depende del número de páginas. Ah, mira, con Fernando. ¿Cómo decides cuántas páginas son? Esa es una excelente pregunta. Mira, si hay un mínimo, o sea, por ejemplo, en los cómics que he metido a concurso, ¿no? Uh-huh. Que son 2. Bueno, he metido más, pero 2 han ganado. Uh-huh. Te dicen cuál es el mínimo o el máximo de páginas. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, en el de Secuenciarte era como mínimo 32 páginas y yo dije, voy a hacer solo 32 páginas porque no quiero hacer más, ¿sabes? Okay, sí, o sea, hasta ahí me voy a quedar, qué flojera hacer más. Y me mentalicé a que fueran solo 32. Entonces, desde tus layouts, desde tu guión o desde lo que sea que tengas para bocetar la historia, tienes que tener en presente eso, ¿no? Okay, tienen que ser este número de páginas. Y luego, por ejemplo, en el de Agujero Blanco, que es el otro premio que tengo con Pura Pinche Fortaleza Comics, el mínimo y máximo eran 56 páginas. Entonces, igual, era como, bueno, tengo que hacer que esta historia se extienda o se recorte a 56. Y es igual, o sea, es un juego de estira y afloja antes de ponerte a dibujar. Eso lo tienes que definir antes de ponerte a hacer tu cómic. Tienes que hacer así que el boceto que te mandan a ti de que en esta viñeta. Ándale, sí, exacto. Y con Fernando, o sea, con Laura a mí no me importó, ¿eh? Yo con Laura solo me puse a dibujar y ya está. Pero con Fernando sí dije, bueno, a ver, vamos a poner como una línea de cuántas páginas quiero que vaya a tener esta historia, porque ya sabiendo que le meto el detalle que le meto, o que me tardo tanto como me tardo, pues hacer historias largas es cansado, sí, y esta historia es larga. Entonces dije, van a ser 4 capítulos, cada capítulo de 40 a 45 páginas, no más. No más, okay. Que ya es bastante, creo. ¿Sí? Y así, o sea, entonces sí me obligué, porque cuando escribí el guión, yo me eché así como bla, 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 bla. Pero ya cuando empecé a recortar para que salieran las páginas, sí tuve que quitar un montón de cosas del guión, pero muchísimas. Okay. O empalmarlas, ¿no? Como decir, no, bueno, ni modo, voy a tener que juntar esta escena con esta. Claro, porque al final puede que le quites algo a la historia, ¿no? Ajá, y fue muy interesante porque sí tuve que jugar bastante con qué quería, o sea, qué cosas de verdad quería que se mostraran en la historia, qué cosas eran secundarias o qué cosas podían aparecer en segundo plano. Okay. Y de hecho de ahí también salen esos entremeses, los capitulitos que meto entre capítulos formales. Que son como, pues, historias así anexas. Que solo, eso sí los dejaste en lápiz, ¿no? Eso sí, ni siquiera son a lápiz, eso los hago en la computadora, así en Photoshop, así los boceto y ya está. Bueno, si buscan el webtoon van a entender de qué estábamos hablando. Búsquenlo. Pero bueno, la historia formal, digamos, así fue como lo determiné. Y de hecho, ahorita esa historia, spoiler alert, está en proceso de publicación en Francia. Qué nice. Sí, lo van a publicar ya como un one shot, o sea, los 4 capítulos juntos van en un libro. Y sí, o sea, yo me comprometí al que el capítulo 4 era el único que no tenía terminado cuando firmé el contrato. O sea, dije, no, el capítulo 4 va a tener tantas páginas y pues ni modo, o sea, tengo que pues ya habías firmado, ¿verdad? Sí. Qué nice. Sí, entonces, bueno, acabo de terminarlo. Ya estamos viendo los detalles de la publicación y todo, entonces sí. Qué chido, felicidades. Sí, gracias. O sea, se dice fácil, pero no lo es. No es fácil. No, y menos que te publiquen en otro país, que no es tu idioma ni nada. Sí, wow. De hecho uso Google Translator para comunicarme con mis editoras porque no, yo de francés. Wow. Ok, y por ejemplo, una vez definido todo eso, me imagino que pues ya te adaptas y todo, pero ¿cómo llegas al final? O sea, híjole. Como que me hice bolas en mi pregunta, yo solito. Pero bueno, a lo que voy es, ya definido todo, o sea, ¿cuál es el truco mágico? No, el cómo diseñas las páginas, porque, o sea, yo digo, ok, tengo la historia, ya sé cómo la voy a contar, pero no todas las páginas son iguales. En una, Fernando está aquí, están pasando cosas de este lado, en otra pues sí están pasando puras viñetas, en una pues solo una viñeta en todo, o sea, ¿cómo decides todo eso? A prueba y error lo decides. Últimamente, digamos en los últimos 4 años he tomado
la noción mental de que quiero que las páginas, de cada página individual, la quieras colgar en tu casa. Ok. ¿Sabes? Sí. Porque antes para mí solo era como, pues con que cuente la historia, ¿no? Y vámonos. Ajá. Entonces no le daba importancia a ciertas escenas o ciertos paneles o ciertos momentos que pueden lucir. O sea, es que tienes que tomar en cuenta muchas cosas. Uno, obviamente, la acción principal. ¿Qué es lo que está pasando en tu página? Dos, ¿cómo van tus diálogos? ¿Hay mucho texto? ¿Hay poco texto? ¿Dónde lo vas a meter? A mí me cuesta mucho trabajo lidiar con los diálogos. O sea, lo he aprendido también conforme pasa el tiempo, pero a mí me cuesta muchísimo como delimitar bien dónde van a estar o diseñar dónde van a estar los diálogos para que funcione el globito en el dibujo. Okay. ¿No? Porque tienes que dejarle el espacio al globito, sí, exactamente. Claro. Pero bueno, es una batalla que se libra día a día. Bueno, tienes que tener en cuenta eso y tienes que tener en cuenta un elemento que yo no tenía en cuenta antes, que es el dramatismo. Okay. ¿Sabes? O sea, entonces el dramatismo hace que sepas qué panel poner al final de tu página para que el lector quiera darle la vuelta. Ok, sí. Porque ese panel al final de la página es como es un mini cliffhanger que tú estás dejando. Y lo mismo el primer panel de la siguiente. De alguna manera te tiene que dar. Digo, porque tú los lees en Webtoon y está en formato digital. Sí. Pero yo los hago en formato como para ojearlo, claro. ¿no? O sea, es una paginita así completa con sus 5 o 6 paneles. Entonces tienes que tener en cuenta eso. Y esa parte del dramatismo que yo no había considerado, la verdad es que me ha salvado la vida en muchas ocasiones. Y sí me ayuda a tener una noción más clara, como ver la página como algo completo. No como un fragmento nada más de una historia, sino que es completa la página. Y digo, no siempre lo logro, pero esta parte de querer hacerla visualmente perfecta, ¿no? O sea, que digas, así solita la saco y la quiero poner en un lado, así quiero. De hecho, por ejemplo, muchos ilustradores, entintadores y todo que he visto en eventos, inclusive venden sus hojas así originales o inclusive pues copias, ¿no? de las hojas que ellos hacen. Porque precisamente lo ves y dices, wow, o sea, se vería bien padre enmarcada, ¿no? Sí. Entonces, eso es algo chido porque no cualquiera creo que lo piensa. Y pues al lector, ¿no? Y al que le gusta, pues lo aprecia, ¿no? Ahorita te mostraba una historia que para mí, toda esa historia, o sea, es como que, híjole, me gustaría tener toda la pared puesta, ¿no? O sea, sí, se ve increíble, ¿no? Pero ahora, todo lo que has trabajado con Marvel, y con las compañías de cómics, ahora sí que americanas, me imagino que te han ayudado mucho también a desarrollar tu propio arte, que al final yo creo que es el que te gustaría que agarrara más nombre que el que está, o sea, obviamente el trabajar con Marvel, con DC, todo te va a ayudar, pero yo creo que más satisfacción vas a tener cuando tu historia sea la que se cuente y la que quieran leer, ¿no? Entonces, sí, definitivamente. ¿Cómo te ha ayudado todo eso, el trabajar con estas compañías, o que has llevado de eso a tu trabajo ahora sí que independiente? Pues creo que principalmente la estructura. Porque es que fue chistoso, porque justamente cuando empecé a dibujar a Fernando fue que me contactó Marvel. Es como que iba yo a la par, ¿no? De hecho, me tardé mucho haciendo Fernando porque pues surgieron varios proyectos con Marvel y esos te absorben todo el tiempo. Pero empecé a entender la cuestión de la estructura. Aprendí esta cuestión del dramatismo, ¿sabes? O sea, como... O de cuando no funcionan los paneles. Una vez me tocó trabajar con un guión que era el escritor nunca había escrito cómic. Entonces, yo no, obviamente como yo nunca había trabajado con escritores antes, claro. Yo no sabía que eso era un problema. Pero era un problema porque había de pronto páginas retacadas de paneles y aparte pasaban cosas importantes en esa página, ¿sabes? O sea, no era como de esos paneles que son muy silenciosos y que necesitas ver cuadro por cuadro lo que está haciendo el personaje y esas páginas son muy bonitas. No. O sea, había acción, había avance diálogo, de trama, no sé qué, pero 7 paneles en la hoja, 8, y en la siguiente 3. Y es como... Y no pasaba nada así como dramático para que fueran 3. Sí. Y es como... No funciona. No funciona y no podías cambiarlos. Bueno, 1 porque el guión estaba así, pero 2 porque no funcionaba en la dinámica de la historia. Entonces,
me empecé a dar cuenta de eso. O sea, es como, ok, sí hay una estructura, o sea, sí hay una visión que tienes que tener al momento de diseñar tus páginas desde el guión para que funcione tu historia. Y a lo mejor muchas veces, o sea, hay muchas personas que lo hacen de forma completamente inconsciente, ¿no? Sí, claro. O sea, sobre todo es que cuando has consumido mucho de algo, sabes hacerlo. Sí, se ¿no? te da un automático. O sea, pues. Por ejemplo, eso que dices que se nota que estudié literatura porque sé escribir, creo que es más bien porque me gusta leer. No, yo estudié literatura porque me gusta leer y es como, ¿qué otra cosa me gusta además de dibujar? Leer. Y ya. Entonces, dicen que un buen lector es un buen escritor. Sí. Y pasa lo mismo con el cómic. Bueno, al final los cómics los lees y no solo lees la parte escrita, sino también la gráfica. Claro. Y hay quien lo absorbe así. Pero ser consciente, bueno, yo absorbí muchas cosas así, pero ser consciente de que existen estos temas o estos problemas o estas situaciones que puedes explotar, te ayudan a crecer muchísimo. Entonces, bueno, esa parte, bastante. El salir de la zona de confort también, ¿no? O incluso el volver a la zona de confort, el decir, este es mi trabajo, aquí yo no tengo que impresionar a nadie, aquí no me están ni pagando, o sea, aquí no hay estrés, ¿sabes? Claro. O sea, en esta página nos vamos a ir relax y lo vas a hacer como salga. No siempre, nunca es como salga porque soy muy perfeccionista y soy peor que mis editores, pero sí te ayuda, pues incluso a cambiar de canal, ¿sabes? O sea, de saber diferenciar en tu cerebro y en tu corazón de lo que estás haciendo por trabajo, de lo que estás haciendo por gusto y también entender que ambos te producen placer. O sea, porque a mí me gusta mucho dibujar, a mí me gusta mucho trabajar con otros guiones, con otros artistas, con editores, pero también me gusta mucho lo que yo hago. Sí, claro. Aparte, pues lo haces porque te gusta, ¿no? Sí, exacto. Y ahora me comentabas que gracias a que ganaste el premio, estuviste en la Conque. Sí. ¿Fue tu primer evento? O sea, como expositor, por así decirlo. Sí. ¿Te gustó esa experiencia? Digo, yo te conocí en un evento. Me imagino que has ido a varios, porque pues me imagino que también es como que una forma de mostrar tu trabajo independiente también, no solo que te conozcan por trabajar en Marvel, ¿no? Sí, así es. Entonces, ¿disfrutas ir a esos eventos? Mira, sí me gusta, pero me canso mucho. Sí. O sea, no soy una persona muy sociable, entonces siempre acabo como agobiada. Con energía social sí, agotada. Terrible. O sea, me tardo como semana y media en regresar a mi vida. Perdón, pero sí me gusta. Al principio fue difícil. La verdad es que, o sea, sí fue mi primer evento en todo. Sí había ido antes a otra Conque y a una mole. Y yo creo que de ahí nada. O sea, y había ido pues obviamente solo como claro. A ver. Entonces no estaba muy segura de cómo funcionaba el Artist Alley, ni de qué había en las convenciones. Claro. Nada. Y no sabía ni qué llevar. O sea, claro que llevas mucho de algo, poco de esto. Sí. Y bueno, es una locura. Fue extraño. O sea, fue muy bonito porque pues, pasaron cosas muy extrañas, ¿no? Sí. Inesperadas. Tu historia de ensueño. Sí, mi historia de Disney Channel, pero me costó trabajo agarrarle gusto. La verdad es que sí. Porque precisamente como era muy novata y no sabía qué pasaba, pues tampoco conocía a nadie, pues no sé, era raro. Pero ya poco a poco, entre que, la verdad es que las personas del Artist Alley, o sea, los artistas que están ahí, son muy lindos. La mayoría, si no es que todos, son muy lindos y te reciben con mucho gusto. Entonces, a fuerza de que me visitaran en mi mesa, de que platicaran conmigo, de que se presentaran, me hizo pues también yo salir de mi mesa, a ver qué hay, qué otras cosas ofrecen las personas. Yo no conocía a nadie de ahí, o sea, de que ni su trabajo conocía, pues, ¿no? Entonces, ahí te das cuenta del talento que hay, de la cantidad de personas que son como tú, que tienen ese sueño, que siempre han sido la chica que dibuja, que no sé, ¿sabes? Que también están haciendo y hay mucha gente que cosas. Va y los busca directamente ya. Sí, exacto. Bueno, o sea, ya me ha pasado, por supuesto, que actualmente en muchas convenciones aquí en México a las que voy, pues la gente viene específicamente a mi mesa, ¿no? O sea, yo venía buscándote porque quería comprarte porque quería que me firmaras esto. O sea, la primera vez que, creo que fue en Ficomics del año pasado, que la primera vez que llevé a Fernando impreso, en ese libro nada más son los 2 primeros capítulos.
Me acuerdo de una de las artistas que llegó y dijo, yo vine para comprar ¿sabes? O sea, fue como, Qué nice. qué bonito, o sea, qué chingón. Sí. Que tu trabajo ya lo espere, venían ¿no? buscando Sí, y claro. era su debut, ¿no? Entonces, eso es muy bonito. La verdad Qué es chido. que a mí sí me ha gustado bastante. He encontrado muy buenos amigos en los Artist Alley. Ya es muy bonito ir a la mole o ir a otro evento y saludar a Mengano y a Sutana Sí, y decir, claro. no manches, vino quién, sabe quién, y te Se disfruta saluda. diferente, Sí. ¿no? Sí, por supuesto, es muy bonito. A veces no reconozco a toda la gente que me saluda, lo siento. Pero sí me ha gustado. O sea, termino muy cansada y por eso casi no voy a muchos eventos. Bueno, uno, porque termino agotada. Sí, claro. Pero dos, porque a mí lo que me gusta es trabajar. Y aunque sí trabajas en una convención, Sí, por es un supuesto trabajo que sí trabajas, diferente, ¿no? sí, no es el trabajo que a mí me gusta. Claro. O sea, yo de verdad disfruto mucho sentarme frente a mi respirador y perderme todo el día allí. O sea, trabajo Qué padre más de 8 horas hacer lo ahí. que te gusta, ¿no? Porque Sí, o sea, sí, definitivamente. no eres esclavo de tu trabajo, sino eres pues sí, soy esclavo un poco esclava. Sí, Digamos que tengo como el pero porque síndrome lo de disfrutas, Estocolmo. ¿no? Ándale, puede ser eso. Más o menos algo así. Soy Qué un nice. poco workahólica. Pero pues sí, me gusta y por eso tampoco es que voy a tantos eventos, porque siento que me quitan tiempo. Claro. O sea, porque tanto es el tiempo que estás en el evento como la energía que te consumió antes y después, porque tienes que preparar cositas. Sí, claro. Y es que no solamente, bueno, a mí me gusta llevar de todo. Entonces tienes que preparar cosas, tienes que decir qué print voy a llevar, ahora ya tengo que cambiar las estampitas que ya llevé estas a las últimas 3 convenciones. Sí, claro. Ay, no sé, es muy cansado pensar en eso. Cargar todo, ¿no? Y armarlo. Cargar todo, sí, ¿no? Entonces, creo que últimamente ya me estoy haciendo a la idea de que tengo que dar el paso de ser esa persona que llega con 3 libros, una libreta y solo hago comisiones. Que me va muy bien con las comisiones, entonces. Y de hecho, ahora en la Expo Anime había un ilustrador, creo, al lado de ti. Ah, no sí, recuerdo Jabo. cómo se llama. Jabo. Que él solo estaba prácticamente haciendo, o sea, llevaba sus 2 carpetitas y algunas tarjetitas y estaba Y le va muy bien con comisiones. sus comisiones, sí. Entonces, ya, a mí me gusta mucho llevar las estampitas y los prints y todo eso. Yo creo que ya voy a empezar Pero a hacer. es que es solo de diferente, siento yo, comisiones. porque él pues vive del trabajo que hace, ¿no? O sea, porque no tiene yo no vi que tuviera su trabajo independiente. Tú tienes tu trabajo independiente Sí. que tienes que mostrar y que la gente va a ir a buscar porque de qué otra forma lo encuentra así a la mano, ¿no? Sí. Entonces, por eso vas a tener que cargar cosas. Que hacer comisiones, pues también te va a ayudar. Sí. No, y la verdad es que sí me gusta. Sí, me gusta tener mis estampitas Ahora, y mis prints. ¿estás trabajando ahorita en algo independiente? De momento, no. O sea, acabo de terminar a Fernando, ya soy muy feliz con eso. Ya próximamente no es independiente. Retomé la novela de Laura, pero la literaria, ¿sabes? Okay. Entonces, técnicamente ese es como mi proyecto independiente ahorita. O sea, quiero darme la oportunidad de sí hacer un trabajo exclusivamente literario. Porque lo hacía cuando estaba en la prepa, era casi un juego, pero me ponía yo a escribir, ¿no? Entonces yo hacía mis novelas en la prepa y en la uni, pero nunca salieron a la luz. O sea, todo ese trabajo ahí se quedó, ¿sabes? Okay. Y como que me he metido mucho la idea de que yo soy ilustradora de cómics, soy artista de cómic y de ahí no salgo. Y es como, no, pero la verdad es que a mí me gusta mucho escribir. Releí capítulos que tenía de Laura, los literarios. Dije, no, es que sí me gusta, o sea, me gusta esta forma de escritura, me gusta cómo va esta historia y quiero retomarlo. Entonces me he estado dando la tarea de tomármelo en serio, ¿sabes? Como que no sea solo el hobby, sino como decir, no, ya me voy a comprometer con este proyecto. Entonces ese es el proyecto ahorita independiente que tengo. Ok, entonces vamos a ver también novelas literarias. Sí. Qué chido. Ok, bueno, para ya no quitarte más tiempo, ¿dónde te pueden seguir? ¿Dónde pueden ver tu trabajo? Que realmente, amigos, les recomiendo que lo hagan. Yo me estoy haciendo muy fan de Fernando. La verdad, léanlo. Qué bueno. Pero ¿dónde te pueden buscar? Me pueden encontrar en Instagram y en Facebook como Alba Gles Art. La novela de la que estuvimos hablando la pueden encontrar en Webtoons, en español y en inglés, como todas las canciones que quiero olvidar. O en inglés. Y de hecho, en tu Instagram hay un link para ver todos los links. Yo ahí así fue como llegué a Así es más Webtoons. fácil, sí. Si se meten a mi Instagram, ahí está el link para llegar a Webtoons.
Bueno, pues Alba, muchas gracias. Espero te la hayas pasado bien. Ay, muchas gracias por la Amigos, invitación, claro que sí. Síganla, vean su trabajo. Si la ven en una expo, salúdenla. Y pues bueno, si les gustó el video y llegaron hasta aquí, muchas gracias. Y denle like, compartan, comenten y nos vemos en la próxima emisión. El canal de la Friki Cueva.